Hola chicos, bienvenidos a nuestra tercera clase en esta modalidad para la unidad 1. Seguimos la unidad 1 y en esta clase yo solo les voy a agregar un poco de contenido. No vamos a hacer más ejercicios ni cosas más complejas para darles tiempo a ustedes que vayan también practicando lo que hemos visto, porque la idea no es apresurarlos ni que tampoco se sientan presionados, solo a responder a tiempo. Me refiero a que cada uno tiene sus procesos de aprendizaje, cada uno tiene sus tiempos. Entonces creo que les podría dar una semana más para que ustedes vayan internalizando lo que hemos visto hasta el momento. Es por eso que esta semana, que sería la segunda semana de mayo, les voy a mostrar la clase de hoy día y les voy a mandar una guía de ejercicios. Y la guía es sin nota, pero va a ser evaluada con un logrado o no logrado para ver si ustedes están participando. La gracia de la guía es que les va a permitir repasar todo lo que hemos visto desde la unidad 1, o sea, desde la clase número 1 de la unidad hasta este momento. Les pido por favor que ustedes hagan la guía, que me pregunten si no entienden algo, porque quedan aproximadamente en una semana más vamos a hacer una evaluación con nota. Entonces la idea es que ustedes se preparen con tiempo, vayan de a poquito estudiando y resuelvan sus dudas a tiempo. Me pueden escribir al chat del aula o mandar un correo al email docencia@institutosiec.cl. Ya, dicho eso, vamos a hacer una clase muy cortita sobre esta nueva información que es el sistema periódico. Entonces recordad que estamos en la unidad 1, teoría mecanocuántica, y hoy día vamos a hablar sobre el sistema periódico. O sea, hoy día vamos a hablar de qué forma todo lo que hemos aprendido hasta el momento está ordenado para para nuestra disposición, ¿cierto? Para que nosotros después podamos buscarlo en algún lado. Entonces el objetivo de la clase es identificar los elementos y sus características según su ubicación en el sistema periódico. Comencemos. Acá habla como una pequeña reseña sobre los intentos de clasificar a los elementos químicos. En un principio, los elementos químicos se fueron descubriendo no en orden, ¿cierto? A lo largo de la historia de la química, y en 1869 Mendeleev intentó ordenar estos elementos según su masa atómica. Y ahí dice, según su masa atómica. Pero cuando comenzaron a sumarse más elementos después de esa fecha, se dieron cuenta de que la masa atómica no era un buen criterio para clasificarlo. Y quedaron en acuerdo que el criterio de clasificación o de ordenamiento iba a ser el número atómico, porque el número atómico es una unidad fundamental. ¿A qué se refiere con unidad fundamental? El número atómico no varía, porque el número atómico es la cantidad de protones que tiene el elemento, y los protones no varían, jamás. En cambio, los neutrones sí pueden variar en los isótopos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la masa atómica sí es variable, pero el número atómico no lo es. Como es un número fijo, ese va a ser el criterio de clasificación y eso lo llevamos a algo que se llama sistema periódico. ¿Por qué sistema periódico y no tabla periódica? Porque una tabla es un conjunto de filas y columnas. En cambio, un sistema periódico me entrega más información que solo una cuadrícula. Tenemos mucha información en el sistema periódico. El sistema periódico que ocupamos actualmente se organiza en orden creciente, o sea, de menor número atómico a mayor número atómico, de menor cantidad de protones a mayor cantidad de protones, y los científicos que aportaron en este orden son Werner y Panet. ¿Ya? Los elementos de la tabla periódica siempre se anotan con una mayúscula cuando tengan un carácter,
por ejemplo, el elemento potasio, o el elemento oxígeno, o el elemento azufre, y cuando son dos letras, la primera va con mayúscula y la segunda con minúscula. Desde ahora en adelante voy a ser estricta con esta regla. O sea, si ustedes me ponen, por ejemplo, el Na, que es el sodio, así, está malo. El sodio se escribe, como dicen las reglas, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Lo mismo para el cloro, lo mismo, por ejemplo, para el berilio, mayúscula y minúscula. Dicho eso, vamos a ver cómo se organiza el sistema periódico y a medida que avanza la clase les voy a ir mencionando cada uno de estos elementos. Entonces, primero el sistema periódico ordena a los elementos según orden creciente de su número atómico y eso da como resultado un conjunto de filas y columnas. A las filas las llamamos, perdón, esto está al revés. Lamento ese detalle, me acabo de dar cuenta. A las filas las llamamos periodos y a las columnas las llamamos grupos. O sea, si ustedes se van a su tabla periódica, van a ver columnas que son verticales, y a eso las llamamos grupos, y van a ver filas que son horizontales, y a eso las llamamos periodos. Y además, los elementos, una vez que están ordenados, se pueden clasificar según dos criterios. Los podemos clasificar según su configuración electrónica, que es lo que hemos visto hasta el momento, y según la configuración electrónica vamos a encontrar elementos que son representativos, elementos que son de transición y elementos de transición interna. Más adelante vamos a ver cuál es la relación entre la configuración electrónica y el nombre que le ponemos al grupo de elementos. Y además, los podemos clasificar según sus propiedades eléctricas, en no metales, metales y metaloides. Este tema nos va a servir de introducción para la unidad que viene, la unidad 2, que es el enlace químico. Entonces, hoy día no vamos a entrar mucho en detalle, más que las características generales de los metales, no metales y metaloides. Cuando nos toque estudiar la unidad 2, vamos a verlo con más profundidad. Entonces vamos a ir a la descripción de las filas. Las filas, que son los periodos, aquí está bien anotado, son 7 líneas horizontales que aparecen en la tabla periódica. Les recomiendo que en estos momentos busquen una tabla periódica, puede ser en Google, o si tienen la tabla periódica en forma física, la tengan a mano, y se fijen que en el sexto periodo, o sea, en la sexta fila, tenemos una cuadrícula que encierra 15 elementos. Por comodidad, dice, esto está indicado en una línea debajo de la tabla, comenzando por el lantano y terminando en el lutecio. Eso se llama serie lantánidos. Esto que está acá es solo un dato para que entiendan la tabla periódica. No tienen que sabérselo, no tienen que aprendérselo de memoria, no son elementos que vamos a ocupar tampoco. Pero es para que vayan entendiendo el orden de la tabla. También si se fijan en el séptimo periodo, que es la fila número 7, hay una tercera cuadrícula que tiene 15 elementos químicos, que van del actinio al laurencio. Y esta es la serie que se llama actínidos. O sea, los elementos no solo están ordenados en orden decreciente de su número atómico, sino que una vez que ya están dispuestos en una tabla, partes de la tabla funcionan como grupos o series. Es como si yo a ustedes los pusiera en la sala y diría, el grupo de atrás tiene un nombre, el grupo de adelante tiene otro nombre, el grupo que está cerca de la ventana tiene otro nombre. Eso es lo que hace la tabla periódica con los grupos de elementos. Y al final podemos destacar que todos los elementos que están después del uranio, o sea, uranio con Z92, no están en la naturaleza. Eso es importante.
No están en la naturaleza, pero los podemos sintetizar, o sea, en el laboratorio yo los puedo crear. Y a ellos les llaman elementos transuránicos. Entonces, aparte de estos elementos, algunos que también son artificiales son el tecnecio, el prometio y el astato. Esto como un dato curioso. Eso quiere decir que no todo lo que está en la tabla periódica lo puedo encontrar en la naturaleza. Vamos a ver un ejemplo de la información que me entrega el periodo y cuál es la relación que tiene con lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Acá está la clave. El periodo me indica el último nivel de energía en el que se encuentran los electrones de ese elemento. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos el litio. El litio tiene Z3, eso quiere decir que tiene 3 protones y también tiene, tiene 3 protones siempre, y cuando está neutro, o sea, cuando no está formando un ion, también tiene 3 electrones. Y con esa información nosotros hacemos la configuración electrónica, que es lo que hemos aprendido hasta el momento. Si voy a la tabla periódica, me fijo que el litio está en la fila número 2. Por lo tanto, el último nivel de energía en el que se encuentran sus electrones debería ser el número 2, porque acá dice que el periodo me entrega el último nivel de energía. Entonces, si hacemos la configuración electrónica para el litio, vamos a tener primer nivel lleno, y en el segundo nivel hay solo un electrón. Por lo tanto, no necesito ubicar más electrones, y con eso puedo decir que el último nivel de energía donde están ubicados los electrones del litio es en el nivel número 2. Es el nivel más grande. Y efectivamente se relaciona con la fila, o sea, con el periodo en el que se encuentra el litio. Avancemos. Ahora vamos con las columnas, que son los grupos. Los grupos nacen del ordenamiento vertical de los electrones en la tabla periódica. Cada grupo, al estar ubicados en esa columna, ¿cierto?, va a presentar propiedades químicas similares. Y esto ya lo podemos explicar como pasa también entre los humanos. Como humanos nosotros formamos grupos de amigos. Y normalmente entre los grupos de amigos hay algo que nos une, hay algo en común. Puede ser que nos guste el mismo tipo de música, o los mismos juegos, o que vayamos en el mismo colegio, ¿cierto? Esas propiedades que nos hacen similares, a los elementos les pasa lo mismo. Los elementos tienen propiedades similares. El número que acompaña a cada grupo se representa, antiguamente hay algunas tablas periódicas que las representan con un número romano acompañado de una letra que puede ser A o B. Y son 18 columnas en total. El bloque A, así se le llama, o sea, todos aquellos que van acompañados de la letra A, van desde el grupo 1 al grupo 8. O sea, existe el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta el 8A. Y también hay un bloque B que va desde el 1 al 8, pero acá dice sin orden consecutivo. Entonces, si ustedes van a una tabla periódica, se van a dar cuenta o van a observar algo como esto. La tabla periódica tiene un bloque acá, tiene un bloque acá, y un bloque más ancho aquí. Los que están como pilares son el bloque A, y lo que está aquí como una base es el bloque B. ¿Ya? Entonces, aquí comienza la numeración del bloque A. 1A, 2A, después se salta acá. 3A, 4A, 5A, y así hasta el 8A. En cambio, en el bloque B, yo parto del grupo 3.
Eso es por el tema de los elementos, cómo están ordenados, sus propiedades. No tengo que preguntarme por qué están así, sino solo entender que están ordenados de una forma no tradicional o no consecutiva. El bloque B parte en el 3B, sigue con el 4, así hasta el 8, 8B, y después retoma al 1B y al 2B. Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, se van a fijar en esa distinción. Sin embargo, en la actualidad, la UPAC, que tiene su sigla en inglés, pero la traducción es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que son los encargados de dar o de actualizar reglas, teorías, todo con respecto a la química, recomienda que la numeración sea sucesiva y sin números romanos, sino con números enteros. O sea, la recomendación de la UPAC es que van a haber algunas tablas periódicas así, olvidemos los bloques A y B y simplemente vamos a tener los grupos enumerados del 1 al 18, partiendo por acá, 1, 2, siguiendo acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y de acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta llegar al 18, que sería el último grupo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a poder ver esta diferencia. Ahora, los grupos, como algunos grupos de amigos, tienen nombres. ¿Ya? Los grupos del bloque A tienen nombres. Los grupos entonces del 1 al 8A tienen una distinción, y los importantes, los grupos que sí o sí ustedes tienen que aprenderse los nombres, son los que están marcados con una flecha. Entonces yo tengo el grupo 1A, al que llamamos grupo 1A, alcalinos. Ese me importa. El grupo 2A, alcalinos térreos. Ese también me importa. Los demás nombres no me importan. El otro importante es el nombre del grupo 7, que son los halógenos, y el grupo 8, que son los gases nobles. Entonces, el grupo 1A lo vamos a encontrar en estas flechas que están abajo, el 2A en esta flecha, el 7 y el 8 acá al final de esta parte de la tabla periódica. Entonces, si están con su tabla periódica a mano, se van a poder dar cuenta de esto que les estoy mencionando. Vamos a ver qué información me entrega el grupo, así como el periodo me entrega el nivel de energía de la configuración electrónica. Acá dice que el grupo me indica los electrones que se ubican en este último nivel. ¿Ya? O sea, los electrones eran los exponentes que nosotros ponemos en la configuración electrónica. Esos electrones se les llama electrones de valencia. Este nombre, grábenselo. Vayamos mencionándolo mucho en nuestro cerebro porque lo vamos a ocupar en la siguiente unidad. Electrones de valencia. Entonces, siguiendo el ejemplo del litio, que era Z3, ¿cierto? Z3. Si ustedes observan la tabla periódica, podemos identificar que el litio se encuentra en la primera columna. Por lo tanto, pertenece al grupo 1A o el grupo 1 con la nueva nomenclatura, que se llaman alcalinos. Si realizamos la configuración electrónica, que ya la teníamos identificada, que era 1s2, 2s1, comprobamos que en el último nivel de energía, que habíamos quedado que era el nivel 2, por lo tanto el periodo 2, hay un electrón, que es este. Y ese electrón se llama electrón de valencia y coincide con el grupo en el que se encuentra el litio. Entonces, hasta el momento, con la información que tenemos, si a mí me dan una configuración electrónica, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p4. Vamos a ir separando aquí para que se vea la diferencia. Acabo de inventar la configuración electrónica de algún elemento. Yo con esta información
podría saber dónde se ubica el elemento y encontrarlo en la tabla periódica. Entonces, primero busco el número más grande, que sería el 2. ¿Ya? El 2 es el último nivel, por lo tanto, el nivel de energía es 2. Eso significa que este elemento está ubicado en el periodo 2. Entonces nos vamos a la segunda fila de la tabla periódica. Vamos a ver en qué columna. Es como una coordenada, ¿cierto? Fila, ahora vamos a buscar la columna. La columna son los electrones que hay en este último nivel. ¿Cuántos electrones hay en este nivel? En el nivel 2 hay 2 más 4 electrones. Entonces, el nivel 2 tiene, voy a ver aquí el cuadro de texto que no lo veo, ahí, tiene 6 electrones en el último nivel y esos electrones se llamaban electrones de valencia. Por lo tanto, si tiene 6 electrones, este elemento está ubicado en el grupo 6, porque los electrones, dicen, coinciden con el grupo. Entonces, si contamos la cantidad de electrones en total, serían 4, 6, 7 y 8. Si ustedes buscan en la tabla periódica el periodo 2, grupo 6, lo que ustedes se van a encontrar ahí es un elemento que tiene Z igual a 8, y ese es el oxígeno. O sea, pude identificar al oxígeno solo con tener la información de su configuración electrónica. Así de importante es la configuración y cómo la tabla periódica me entrega información con respecto a eso. Quiero que sepan que no es que les quiera entregar más información de la que ya saben, sino que la información que tienen sepan cómo ordenarla y cómo ubicarla. Ya, entonces vamos a mencionar ahora la clasificación de los elementos según la configuración electrónica. Ahora, según lo que nosotros ya sabemos, ¿cómo podemos clasificar los elementos? Los elementos se pueden clasificar en representativos para aquellos que son del grupo A. Acuérdense que el bloque A, vamos a seguir con la nomenclatura antigua, el bloque A eran las dos torres que están a la izquierda y a la derecha de la tabla periódica. Estas torres son el bloque A. Este bloque tiene en sus niveles de energía el orbital S y el orbital P. No existe otro orbital en ellos. En el último nivel, acuérdense que el último nivel es el número más grande. Y el bloque S, o sea, solo los que tienen en el último nivel una S, están ubicados en esta parte de la tabla periódica, y los que en su último nivel tienen una S y una P, como pasó recién con el oxígeno, están ubicados en esta parte de la tabla. O sea, van desde el grupo 3 al 8. Esto está muy ordenado, es para que sepan eso, que está muy ordenado. También existen los elementos de transición, y los elementos de transición son aquellos que quedan entre medio de las torres del grupo A. O sea, todo lo que está aquí, yo le llamo elemento de transición. Todo lo que está en esta parte. O sea, los del grupo o los del bloque B. ¿Qué tienen en particular los elementos de transición? Es que en su última capa, en su capa final, los electrones más externos, los electrones que están ahí, que se llaman electrones de valencia, están ubicados en orbitales tipo D. Ya no son orbitales solo S y P, sino que incluimos al orbital D. Un orbital que tiene mucho más espacio porque acepta 10 electrones. O sea, los del grupo B, o sea, los del bloque B, los elementos de transición, pueden ubicar los electrones en los orbitales D, llenándolo con un electrón o con los 10 electrones que tiene disponibles. Y aquí, como dato aparte, tenemos los elementos de transición interna, que no los vamos a mencionar, no los vamos a estudiar, solo tienen que saber dónde están ubicados, y ellos están ubicados en la parte de acá abajo de la tabla periódica.
ustedes van a ver como un bloque así. Entonces tenemos el bloque de la transición y el bloque de la transición interna, y estos son elementos con números atómicos muy altos y que tienen orbitales F, o sea, un orbital que nosotros ni siquiera alcanzamos a estudiar. Tienen muchos electrones que repartir entre todos los orbitales. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que yo les estuve hablando. Esta es la tabla periódica. Tenemos aquí el bloque S, porque todos los del grupo 1 y 2A tienen en su configuración electrónica más externa orbitales tipo S, y todo lo que está a la derecha vendría siendo el bloque P, porque los orbitales son P. Entonces, si se fijan, tenemos, esto es importante, tenemos nivel 1, periodo 1, orbital S. Periodo 2, nivel 2, orbital S. Periodo 3, nivel 3, orbital S. Y así hasta completar los 7 niveles de energía que están descritos por Bohr. Y acá tenemos lo mismo. Grupo 1, perdón, periodo 1 es nivel 1, periodo 2, nivel 2, periodo 3, nivel 3 y así. Y acá tenemos orbitales del tipo P. En cambio, los de transición, que son los que están acá, que yo les decía que partían del 3, llegaban al 8 y terminaban en 1 y 2, por eso no es consecutivo, se llama bloque D porque sus orbitales son los D, y el bloque F tiene orbitales F. Este es un resumen de lo que nosotros podemos observar o de la información que podemos sacar de la tabla periódica. El gas noble es un grupo especial y sería bueno mencionarlo. El gas noble son los que se ubican en el grupo 8A, o con la nueva notación, con la notación actual sería el grupo número 18. Químicamente yo los puedo observar como gases, o sea que las partículas están muy separadas. ¿Qué tienen en particular estos gases? Que en su último nivel de energía, o sea en el número más grande, tienen 8 electrones de valencia. 8. O sea, 8 electrones en su último nivel, excepto el helio, que solo tiene 2 electrones porque su capacidad no da para más electrones. Entonces los niveles de energía van desde el N, porque puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el otro N, que también puede ser 1, 2, 3, 4 hasta el 7, y van desde el S2 al P6. Como ustedes ya conocen el diagrama de Müller o el llenado de orbitales y todo lo que hemos estado haciendo, esto debería parecerles familiar. Los átomos de los gases nobles es lo que los hace especial, porque presentan gran estabilidad química, porque la configuración electrónica se lo confiere. Todos los electrones están llenando los orbitales, por lo tanto, este departamento no tiene dormitorios vacíos. Todos están ocupados. Y eso los hace energéticamente muy estable, y también reciben el nombre de gases inertes por lo mismo, porque no van a reaccionar con nada. Además, esto es importante, todos los elementos quieren ser como los gases nobles, porque todos los elementos sí pueden reaccionar, sí son reactivos. Entonces, como quieren ser como los gases nobles, lo que hacen es juntarse para ceder, aceptar o compartir electrones, y así alcanzar los 8 electrones en el último nivel de energía. Este punto va a ser mucho más relevante en la unidad que sigue, que es enlace químico. ¿Qué más vamos a mencionar? Si unimos los conceptos, para el ejemplo del litio, que era Z3, en el esquema de la derecha nos indica la información que podemos obtener a partir de la configuración electrónica. Entonces la configuración electrónica del litio es toda esta, 1s2, 2s1. Pero lo único que me entrega información es el nivel más alto, o sea, el número más alto. El número más alto me entregaba el nivel de energía.
todo lo que está en el último nivel se llama capa de valencia. Esa S me indica el orbital, y el orbital me permite saber si este elemento es representativo o es de transición. Como habíamos dicho, los representativos son aquellos que tienen orbitales S o P en su capa de valencia, por lo tanto el litio sería un elemento representativo. El exponente, que son los electrones de valencia, me indican el grupo, por lo tanto el litio estaría en el grupo 1 y en el nivel 2. Y esto que está a la izquierda no me da información, pero es la configuración de un gas noble. Entonces, voy a la tabla periódica, a la fila de los gases nobles, que es el número 18, a la columna, perdón, y busco qué gas noble tiene 2 electrones. Y si yo lo busco, me voy a dar cuenta que es el helio el que tiene 2 electrones. Entonces, todos los elementos van a tener un pedazo, un gas noble y una capa de valencia. Ustedes tienen que lograr encontrar estas dos partes cuando hagan una configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, si hacen la configuración electrónica para, vamos a inventar una, 1s2, 2s2, 2p4, la del oxígeno. Distingo el número más grande que vendría siendo el nivel 2, que sería acá. Todo lo que está a la derecha es la capa de valencia. Aquí es donde yo puedo sacar la información de periodo 2, grupo 6, que es la suma de los electrones. Todo lo que está a la izquierda es un gas noble. Esto es un gas noble. ¿Qué gas noble tiene 2 electrones? El helio. Entonces, esta es la información que me entrega la configuración electrónica de cualquier elemento. Y para finalizar, vamos a mencionar rápidamente qué son los elementos no metales. Una vez que los elementos se ordenan en la tabla periódica, se forman grupos, como decíamos, ¿cierto? Zonas, sectores. Entonces está el sector de los elementos que son no metálicos. ¿Y qué características tienen los elementos que son no metálicos? Que cuando se juntan con otro, captan electrones que van desde el grupo 3A al 7A, y el hidrógeno que está en el grupo 1A es la única excepción del grupo 1, ahí lo pueden ver en la tabla periódica. Y además que a 25 grados Celsius, o sea, a una temperatura ambiente, puedo encontrarlos como líquidos, sólidos o gases. Por ejemplo, el hidrógeno lo encontramos como un gas, el azufre lo encontramos como un sólido, y hay otros elementos que podemos encontrarlos como un líquido. Los metales, a diferencia de los metales, son malos conductores del calor y de la electricidad. O sea, si yo tengo un alambre, por ejemplo, de hidrógeno, no me va a conducir la electricidad. Si yo tengo una estufa o algo, un tubo que yo quiero que conduzca calor y lo hago de azufre, no va a conducir. En cambio, los metálicos sí pueden hacer eso. Los elementos metálicos tienden a ceder los electrones cuando están formando unión con otros elementos. Van desde el grupo 1 y 2A, excepto el hidrógeno, que es un no metal, y los grupos 3 y 2B. Además dice que pasa por una línea escalonada que incluye al aluminio, al SN, al bismuto y al LB. Y eso lo pueden ver en la tabla periódica. A diferencia de los no metales, son sólidos a temperatura ambiente, los metales, por ejemplo el cobre, el oro, el aluminio, el calcio, el potasio, todos esos son metales y a temperatura ambiente están en estado sólido. Pueden conducir bien el calor y la electricidad, aparte son dúctiles, o sea que tienen este movimiento, y son maleables, o sea que yo si, por ejemplo, el cobre, lo someto a temperatura, yo lo puedo formar, lo puedo malear. Por eso se pueden hacer medallas de metales, se pueden hacer aros de metales, ¿cierto? Porque son dúctiles y maleables. Y finalmente tenemos a los elementos clasificados como metaloides,
y en esta categoría caen los elementos que no se comportan ni como metales ni no metales, que están ahí en un estado transitorio. Y esos serían el boro, el silicio, el germanio, el astato, y estos no me recuerdo el nombre, porque son elementos de número atómico muy grandes que no estamos acostumbrados a trabajar, ¿ya? Pero con esto sí, en algún momento los vamos a mencionar. Y estos se les llaman elementos metaloides. Esa es la clase de hoy. No tienen que saber ni una información especial, sino que aquí el resumen de lo que vimos, que en el fondo ustedes sepan toda la información que me está entregando la tabla periódica. Ahí me entrega los metales, que vendrían siendo este gran grupo, y los no metales son los que están en el naranjo, y el metaloide son los que están en esta escalonada. Ahí está, el Sb es el antimonio, Te telurio y Po polunio, que es el que no me sale. Y finalmente los gases nobles que están como una selección especial. Y el bloque de los lantánidos y actínidos no los vamos a estudiar en este curso. Así que chicos, espero que les haya servido un poquito para saber ocupar la tabla periódica. Lo importante ahora es que ustedes hagan la guía de ejercicios que está en el aula y vayan solucionando sus dudas por el chat o por el correo. Que tengan un buen día.